Bienvenidos al módulo número 2, Importar y exportar datos del curso Ciencia de Datos en castellano. En este módulo lo que vamos a estudiar es las diferentes funciones disponibles en Python para leer, crear o borrar archivos. Este paso es de suma importancia en aplicaciones de ciencia de datos, ya que nosotros necesitamos importar datos de bases de datos, analizarlos y luego exportarlos nuevamente a manera de resultados. Vamos a iniciar estudiando la función básica para trabajar con archivos, la cual es open. En open nosotros vamos a encontrar que primero debemos definir el file name, el cual corresponde a caracteres tipo string que identifican el archivo que deseamos abrir, y mode, que indica cómo se debe abrir este archivo. Las opciones que tenemos es R para leer o read, A para añadir o append, W para escribir o write y X para crear. También puede especificar si el archivo debe manejarse como un archivo de texto T o binario B. Los valores predeterminados son RT. Vamos a ejecutar la primera sección de código, donde nosotros vamos a escribir un archivo de prueba con un mensaje. Vamos a abrir, en este sentido, el siguiente archivo 02file.txt, indicando la acción W, que es write. Vamos a escribir el siguiente mensaje, este es un archivo de prueba, y vamos a cerrar. Para poder apreciar esto necesitamos abrir la carpeta donde nosotros estemos trabajando con nuestros archivos de Jupyter Notebook. A continuación vamos a importar OS, que significa Sistema Operativo, Operating System, y vamos a indicar acá un print que los archivos van a ser almacenados en la dirección que nos indique. Luego vamos a abrir el archivo de texto, lo vamos a leer y luego lo vamos a cerrar. Entonces vamos a partir de la carpeta. Aquí vemos la información que nosotros tenemos, es decir, todos nuestros documentos de Jupyter Notebook descomprimidos, y vamos a proceder a correr nuestro código. Rápidamente vamos a ver que se ha generado este file.txt donde nos indica que este es un archivo de prueba. A continuación vamos a mirar cómo escribir archivos de datos. Un archivo de datos muy común es CSV, que significa, por sus siglas en inglés, Comma Separated Value, o valor separado por coma. Lo que vamos a realizar aquí es generar algunos datos M a forma de una matriz que nos gustaría escribir en un archivo CSV con encabezado CList. Este ejemplo nos va a mostrar cómo escribir el archivo CSV con varios módulos, es decir, varias aproximaciones, varias librerías. Tenemos el encabezado X, Y, Z y este set de datos, 1, 2 hasta 9, separado en 3 filas, 3 columnas. El primer paso es utilizar Open y el módulo CSV. Entonces vamos a generar esta información, como lo observamos acá. CList van a ser los encabezados y M la información. Luego vamos a importar CSV y con with vamos a utilizar Open para trabajar con este nuevo archivo CSV, modo W, es decir, write, escribir, y luego vamos a definir, una nueva línea, y todo esto como F. Luego vamos a establecer el objeto CW y que lo vamos a llamar desde csv.writerF. A continuación vamos a llamar el método writeRow de CList para indicar el encabezado, y a continuación el writeRow consecuente de los siguientes puntos. Al correr esto, o al ejecutar esto, vamos a encontrar lo siguiente en nuestra carpeta, que se ha generado este archivo y por default lo vamos a abrir
en un documento Excel, a pesar de que es CSV. Y vamos a observar de qué se trata. Tenemos el encabezado y tenemos la información de datos de M. A continuación vamos a abrir este mismo archivo CSV utilizando Notepad y observamos lo que habíamos indicado al principio, que se trata de información separada por comas y cada una separada en diferentes filas. Vamos a entonces continuar con el siguiente paso, escribir en CSV con la librería NumPy. La librería NumPy va a ser muy utilizada en este curso y de hecho en varias otras aplicaciones. Vamos aquí a tomar en cuenta esto. Cuando importamos NumPy lo definimos como NP. Entonces vamos a llamar de NP SaveText o SaveTXT y vamos a darle este nombre al archivo. Luego vamos a indicar la información que queremos ingresar, indicar el delimiter, que significa lo que está separando, en este caso comas. Vamos a indicar este comments entre paréntesis, aquí entre dos comas, y seguido por header para indicar el encabezado. Aquí vamos a hacer este ejercicio primero sin esta sección y veamos qué tenemos. Nos indica que nos va a dar un símbolo de numeral y este era 2. Y aquí observamos que eso es lo que ha sucedido en el primer encabezado. Y de igual forma logramos almacenar la información que necesitábamos. A continuación vamos a volverlo a realizar. Vamos a dejar, perdón, el comment. Ejecutamos nuestro código y observamos en la carpeta de resultados. Por rapidez voy a abrirlo con Notepad. Y aquí vemos X y Z, todo separado por comas y bueno, los valores anteriores. A continuación vamos a escribir CSV en CSV con pandas. Importamos la librería pandas, en este caso la vamos a definir como PD. Luego definimos DF, el cual es un pandas data frame, donde nosotros ingresamos la información de M con el nombre de columnas CList. A continuación nosotros vamos a definir de DF el método toCSV para guardar el siguiente archivo en un formato CSV. Al ejecutar este código observamos que se ha generado este archivo. Y vamos a observar que de igual forma se ha almacenado la información que deseábamos. El siguiente punto va a ser utilizar pandas para escribir en XLSX, es decir, en archivos de Excel y en JSON, que es otro lenguaje de programación que nos puede servir para varias actividades. Aquí pueda que necesitemos instalar OpenPyXL utilizando ya sea el signo de admiración pip o también utilizando Anaconda Prompt, como ya lo hicimos en el anterior video. En este caso vamos a utilizar df.toJSON y df.excel. Ojo, recordando que esto viene de la definición anterior de pandas y de DataFrame. Al ejecutar este código y observar lo que tenemos en nuestra carpeta, vamos a observar la creación del documento XLSX y JSON. A
A continuación vamos a tener una actividad de escritura. En esta actividad de escritura primero vamos a utilizar NumPy y vamos a crear 51 valores igualmente espaciados para x. Entonces vamos a definir x como np linspace para generar los valores entre 0 y 51, perdón, entre 0 y 100 y considerando 51 valores. Luego vamos a definir y, tal cual como nos indican acá, más bien voy a copiar directamente. Generamos y en función de x y luego z igual en función de x. Luego vamos a almacenar x, y y z en un archivo CSV con el siguiente encabezado de texto. En este caso nosotros el primer paso que tenemos que hacer es acomodar de tal forma que podamos incluir esto en un archivo CSV, como nos indica esta actividad. Hay varias formas que nosotros podemos hacerlo. La primera es utilizando NumPy, en este caso bstack, que es una columna vertical, ya lo vamos a mirar. En este caso no nos va a servir tan directamente y necesitamos hacer un ajuste que lo vamos a mirar este momento. Y aquí voy a poner un print data. Observamos y vemos que se ha generado esto, pero cada variable va una encima de otra. Entonces tenemos, en definitiva, 3 filas. Y en este caso, 51 columnas. Para corregir esto, podemos utilizar .t al final, que indica que queremos transponer esta matriz de información. Corremos y aquí vemos que la información está como necesitamos antes de poder almacenarla. Otra alternativa, a más de la indicada aquí, es utilizar directamente a data como numpy.column-stack. Es decir, almacenar esto como columna. Con esta información, x, y, z, y ejecutamos el código y tenemos lo mismo que obtuvimos anteriormente. Dos formas para el mismo problema. Y a continuación vamos a utilizar NumPy saveTxt, que lo teníamos ya desarrollado anteriormente. Aquí. En este caso, el nombre que necesitamos para esto es test data, delimiter queda igual como una coma. En este caso, los header va a ser de igual forma x, y, z, y de igual forma dejamos comment, ya sabemos por qué. Y vamos a proceder a almacenar esta información. Perfecto, una vez que se ha ejecutado esta línea de código, vamos a observar que la información está aquí, test. Si abrimos este archivo, vamos a poder observar las 3 columnas con su respectivo header y los 51 datos que se han almacenado. Bueno, 52 porque uno fue desplazado por el encabezado. Finalmente, en este ejercicio podemos utilizar otra forma de almacenar esta información utilizando DataFrame, como lo vimos anteriormente. De hecho, vámonos acá arriba para poder tomar ese código. Y aquí tenemos DataFrame, pandas, DataFrame.
En este caso es data. Las columnas en definitiva son las mismas, pero las vamos a anotar de esta forma por cualquier problema que pueda existir. Y luego vamos a guardar esto como una variante B. Ejecutamos este código y vamos a observar que se generó nuestra variante B. Y va a tener exactamente las mismas características que el archivo anterior. A continuación vamos a proceder con leer archivos de datos. Vamos a utilizar NumPy para leer un CSV. En este caso, nosotros vamos a definir data y vamos a extraer la información del archivo CSV data1. Como ya, de hecho, nosotros ya generamos este, entonces vamos a leer de qué se trata. Y es exactamente lo que habíamos obtenido anteriormente. Generado más bien. Ahora vamos a utilizar pandas para leer un CSV. Y notemos que en el caso de utilizar pandas desde el mismo documento, vamos a utilizar la función head y paréntesis. Esto nos permite leer los 5 primeros valores. Sin embargo, en este set de datos contamos solamente con 3 filas. Entonces, él prácticamente lee todo. Continuando con esto, vamos a realizar esta actividad de leer. Vamos a utilizar pandas para leer el archivo que vemos acá. Por facilidad, voy a tomar esto que ya teníamos generado. Y como está todo en la misma carpeta, solamente necesito cambiar este punto. Ejecutamos el archivo, el código, perdón. Y aquí recordemos, este set data contiene 51 puntos. Y en este caso estamos leyendo los 5 primeros. Finalmente vamos a realizar un ejemplo de eliminar archivos de datos, donde vamos a utilizar la librería OS. Vamos a importar OS, glob, el nombre del archivo, indicando que todo lo que inicie con 02 raya data y todo lo que finalice con .csv va a ser tomado en esta lista de archivos. Luego aquí nos va a indicar si nosotros queremos borrar estos archivos y para indicar que sí vamos a anotar la letra S. En este input nos va a pedir. Ejecutamos, indicamos que S sí, damos Enter y vemos qué sucedió con esa información. Los archivos que estaban anteriormente aquí, que los venimos generando, paso a paso han sido eliminados. Volvemos a ejecutar y vemos que los archivos no borrados. Es decir, sucede esto de aquí, es decir, ya no encontró los archivos que estaban inicialmente allí. Finalmente, vamos a tener otra actividad, bueno, más bien a continuación vamos a tener otra actividad donde vamos a borrar. Vamos a eliminar el archivo 02 test.csv. Vamos a copiar más bien lo que estaba acá. os.remove e indicamos el nombre del archivo. Vamos a mirar este acá, se trata del archivo 02 raya test, está aquí. Ejecutamos. Y ya no tenemos este archivo, solo ha quedado el otro que estaba con B.
Finalmente vamos a terminar esta sección de importar-exportar con una actividad utilizando el TCLab. Vamos a escribir el archivo de datos 02 TCLab CSV con 5 columnas que incluyan tiempo en segundos T, niveles de calentador, es decir, cómo están nuestros calentadores en porcentajes y las temperaturas respectivas que tengamos aquí. Va a incluir una fila de datos cada 20 segundos. Y el script de inicio solo va a imprimir estos valores en la pantalla. Una vez que conectamos nuestro TCLab, vamos a observar cómo está. En este momento estoy acomodando el TCLab. Aquí lo pueden apreciar. Y vamos a ejecutar este código. Ya tenemos la conexión. En este caso, lo que vamos a generar es N20 puntos. Q1, el calentador 1, es decir, el de la derecha, va a estar a 30%. Q2, izquierda, 70%. Veamos cómo va cambiando. Recordemos que esto va a ser bastante visual y va a existir un cambio en el color de los calentadores, indicándonos que la temperatura está subiendo. A continuación vamos a generar este nuevo documento 02 TCLab.csv. Vamos a anotar aquí y vamos a empezar a anotar fila por fila. El T indicando el tiempo, Q1 calentador 1, Q2 calentador 2, T1 temperatura 1 y T2 temperatura 2. Luego aquí vamos a observar la información que se va a ir generando. Bueno, esto ya se ha generado. Y ya tenemos nuestro laboratorio desconectado. Este momento estoy conectado haciendo este video desde la ciudad de Quito. En Quito esta era la temperatura inicial, alrededor de 19.4 grados Celsius. Y con las indicaciones dadas de nuestro laboratorio, hemos llegado hasta, en este caso, 19.83. Con 30%, ha subido un poquito. Y en el otro caso sí subió un poco más porque obviamente la instrucción era mayor. Finalmente vamos a leer el archivo. Ojo que si es que ustedes no cuentan con TCLab, no importa, pueden acceder a este URL donde van a acceder a esta información que se indica. Entonces la última actividad que vamos a realizar acá, bueno, para que puedan acceder, pueden anotar esto. Siguiente, try data. Vamos a llamarlo como un pandas. Vamos a leer. Utilizando más bien pandas, vamos a llamar el método read CSV o CSV. Y el nombre del archivo que nosotros guardamos, que está aquí. Vamos a anotar leer archivo. En el caso que tengamos este archivo generado, y vamos a poner un except. En el caso que no tengamos este dato generado por nuestro TCLab, vamos a imprimir, vamos a anotar leer leer del URL, como nos indica, y aquí tenemos el URL. Y finalmente aquí tenemos data.head para mirar el valor de nuestros datos, los 5 primeros puntos. Y observamos las 5 primeras temperaturas, resistentes y los valores de porcentaje de nuestro calentador. Eso es todo en este módulo.
Muchas gracias y espero verlos, espero conectarnos en el próximo video.